quiero hablarles acerca de la familia y espero que el Señor nos pueda ayudar. Se dice que en los Juegos Olímpicos del año de 1992 desfilaron los equipos y habían cerca de 65,000 personas que estaban atentos, y de pronto ocurrió algo, y es que un padre de familia llegó a ver a su hijo competir. Él era nadador y entonces llegó a los Juegos de Barcelona para verle competir, pero mientras él subía las escaleras le dio un infarto. Y entonces esto fue un hecho muy impactante para el hijo, sobre todo pues que formaba parte del equipo de natación de los Estados Unidos, y en ese momento pues a él le tocaba representarlo. Pero sucedió que él fue tan impactado que algunos pensaron de que él ya no iba a competir. Pero lo que él hizo es que llegó a la competencia y dijo que iba a competir en honor a su padre y en honor a su pueblo, porque la gente del pueblo habían hecho una ofrenda, una contribución para que el papá pudiera viajar. Y entonces había una gran unión entre el papá y el pueblo. Pero resulta que cuando iba a competir, él se presentó con un sombrero y todos se preguntaban de qué se trataba. Pero era el sombrero de su papá, porque dijo él que el papá, el recuerdo de su papá, era el que le motivaba para poder nadar. Y él recordaba que con ese sombrero su papá había pasado muchos momentos muy especiales y que el hijo lo recordaba con mucho cariño. Quiero decirles que cuando nosotros hablamos de la crianza, necesitamos enfocarnos y decir qué dice la palabra de Dios acerca de la crianza. Y por ello les voy a hablar en esta noche, con la ayuda de Dios, de la llenura del Espíritu Santo y la crianza. Nuestro texto se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, y en el versículo 4 nos dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Se dice que en el Nuevo Testamento, siendo el tema de la crianza tan importante, tan vital para la familia, en el Nuevo Testamento casi no hay una referencia más amplia. Y este texto es como que si fuera, como decimos, el consomé, la esencia de la crianza. Este texto hay que verlo a la luz, por supuesto, de todo lo que la Biblia nos dice, pero sin embargo, en este texto encontramos la esencia. Ahora, cuando el apóstol Pablo se refiere a los padres, en el capítulo número 6, es porque en el 5 él había hablado la manera en cómo es que tanto el matrimonio como la crianza, como la vida de trabajo se deben de llevar correctamente a cabo. Y es que el capítulo 5 nos había hablado acerca de el tema de la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que capacita a los padres para desarrollar una crianza eficaz. Sin la ayuda del Espíritu Santo,
la crianza, la labor de la crianza es demasiado compleja, demasiado difícil y fallamos mucho. Dice la Escritura en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Realmente el apóstol Pablo nos está mostrando que la llenura del Espíritu Santo no solamente es importante para poder testificar, para poder alabar a Dios, pero es importante en toda área de la vida, cuanto más en la crianza de los hijos. Pero para que una persona pueda ser llena o vivir una vida llena del Espíritu Santo, primero tiene que haber nacido de nuevo. Y el apóstol Pablo va en este proceso. En esa carta a los Efesios nos define en una forma muy, muy detallada cómo se da el nuevo nacimiento, cómo se da la llenura del Espíritu Santo y cómo afecta esto la crianza de nuestros hijos. En cuanto al nuevo nacimiento, dice la Escritura en Efesios 2, capítulo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces el nuevo nacimiento consiste en que Dios resucita a un muerto, espiritualmente hablando. La vida del ser humano, separada de Dios a causa de la caída, solamente puede ocurrir algo, y es que sea un muerto espiritual, aunque viva, aunque hable, aunque haga muchas cosas, o que Dios le imparta vida al muerto. Cuando Dios le imparte vida al muerto, lo hace resucitar. Cambia el corazón de piedra resistente en un corazón de carne, suave para Dios. Y este cambio es un cambio radical. Por eso es que la persona que ha nacido de nuevo experimenta instantáneamente un cambio de vida. Hoy en día uno de los problemas que tenemos es que se cree que porque una persona en un momento dado hizo una profesión de fe, levantó su mano, pasó al frente, lo cual es un acto de testimonio público muy loable, pero no necesariamente esa persona ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo es aquel muerto que ha recibido vida y en ese momento ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y por ello es que dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Por ello, el que ha nacido de nuevo tiene una inclinación interna, porque el Espíritu Santo ha venido a él, aunque no necesariamente está lleno, pero ha venido a él desde el instante del nuevo nacimiento. Y por ello empieza a experimentar inclinaciones que antes no tenía. Tiene un deseo de Dios, tiene un deseo por la palabra. Su corazón es inclinado a amar a su prójimo. Quien estaba enemistado con su esposa o con sus hijos, pues experimenta un arrepentimiento y va inmediatamente y siente el deseo
interno de reconciliarse con ellos. Todo esto es producto del nuevo nacimiento. Y esto es la base de todo lo que puede ser la familia cristiana. Pero una vez que la persona, por gracia de Dios, ha nacido de nuevo, el siguiente paso es que sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando me refiero a lleno del Espíritu Santo, me refiero al texto que leímos, Efesios 5:18. La palabra dice: sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, por supuesto el licor, que trae el licor, como anda el bolo, pues decimos descontrolado. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, descontrol, sino más bien sed llenos del Espíritu. El Espíritu es el que trae control. Y entonces el apóstol Pablo conjuga este verbo en presente, continuo y también imperativo, de tal manera de que es una orden. Y la orden es constantemente llenos del Espíritu Santo. Entonces la vida del cristiano no está basada en un instante en el cual Dios lo pudiera visitar y pudiera hacer algo especial en su vida, sino más bien en algo constante, la llenura constante del Espíritu Santo. Y dice el doctor John Stott: las personas que están borrachas dan paso a acciones salvajes, disolutas y descontroladas. Se comportan como animales, dice. De hecho, son peor que animales. Pero los resultados de ser lleno del Espíritu Santo son totalmente diferentes. Convierte al ser humano en una persona descontrolada a una persona controlada y gobernada por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es definido por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y quisiera referirme a un aspecto particularmente del fruto del Espíritu, el cual es sumamente importante. Y es, decimos, lo que es la templanza o el dominio propio. La templanza o el dominio propio es una capacidad dada por Dios de controlar pasiones y emociones. Y la crianza de los hijos, la crianza eficaz, comienza por el control de las pasiones. En los tiempos del apóstol Pablo, en la cultura romana, la forma como se trataba a los hijos era sumamente brutal. Por ejemplo, en la civilización romana antigua, si un niño nacía enfermo o deforme, según el historiador Séneca dice: matamos un buey feroz, estrangulamos a un perro rabioso, hundimos el cuchillo en el ganado enfermizo para que no contaminen la manada. Pero dice: los niños débiles y enfermos los ahogamos. Entonces era una cultura en donde el niño enfermo lo mataban, los indeseados los dejaban a veces en los bosques, en las laderas, para que se los comieran los animales salvajes y murieran de hambre. Pero que me he quedado aquí algo en neutro.
Pero los padres abandonaban así a sus hijos. Y por ello es que el apóstol Pablo comienza diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Como quien dice, comencemos por no tratarlos mal. No inicia diciendo cómo poderlos criar, sino cómo no hacerlo. Y dice: padres, no provoquéis a ira, no exasperéis. Se dice que Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, tenía un papá tan cruel que el solo pensamiento de su padre le afectaba cada vez que él oraba diciendo Padre Nuestro. Tuvo conflictos para poder decir Padre Nuestro, porque él relacionaba al Padre Celestial con su papá, un papá sumamente cruel. Pero quiero decirles que cuando dice la Escritura no provoquéis a ira a vuestros hijos, para ello se requiere la llenura del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo, la llenura del Espíritu Santo constante, día a día, para poder experimentar ese fruto del Espíritu llamado templanza o dominio propio, el cual hace que el papá o la mamá que se salió de quicio, decimos, que se alteró, no ofenda a su hijo. No sé cómo usted y yo, cómo fuimos criados. La Biblia dice que nuestros padres nos criaron como a ellos mejor les parecía. Pero muchas veces, pues la forma de tratar o de criar fue el chancletazo, el tirarle algo, o como dice la gente, el leñazo. Y realmente la Biblia nos enseña que esto es un problema serio. Por ejemplo, formas en que exasperamos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, por supuesto. Dios nos manda a corregirlos. Pero ¿cómo corregirlos en una forma que pudiera ser al revés? En vez de corregirlos, se vuelve peor el hijo. De eso se está hablando aquí el texto. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿De qué está hablando? Castigos desproporcionados. Hay padres, lamentablemente, bueno, Dios nos ha concedido poder servir en el área educativa, y a veces nos da no sé qué el ver que niños llegan tan golpeados, y es increíble, ¿verdad? Donde diríamos, ¿qué es lo que pasó? Es el enojo, la ira, la rabia del padre descargándola sobre el hijo. Realmente, como ya veremos, sí, la Biblia nos enseña la importancia de poderlos corregir, pero la disciplina excesiva, desproporcionada, provoca exasperación, provoca enojo en los hijos. Otra forma de exasperar a los hijos es el favoritismo. Y es que muchas veces están los hijos, y no sé por qué los seres humanos tendemos a tener favoritismo. Si usted le pregunta a cualquier padre de familia, le va a decir: no, yo no tengo favoritos. Pero ya a la hora de las horas está el hijo que le causa, diríamos, placer al padre, y está el hijo que le es difícil, y el corazón humano se inclina. Y esto, en el hijo que dijéramos que recibe esto, le causa exasperación, enojo, de ver que no lo tratan, o que
tienen preferencias. Y muchas veces, si usted hace una encuesta con los hijos, ahí se va a dar cuenta. Hay padres que muchas veces han ofendido a sus hijos en una forma, diríamos, desproporcionada. Mire, primero de Samuel, capítulo 20, versículo número 30, dice así la Biblia: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido a Isaí para confusión tuya y para confusión y vergüenza de tu madre? Entonces le sacó a la mamá y le dijo, fue una ofensa muy grande. Claro, tenemos a un padre descontrolado, un padre que no estaba controlado por el Espíritu Santo. Y así nosotros, por ello, lo primero que dice el apóstol Pablo es un no. Como quien dice, le pone límites. Si es cierto, Dios delega su autoridad en los padres para ejercerla sobre sus hijos. Le llamamos la autoridad delegada de Dios, pero le pone límites. Y límites, entonces le dice: no exasperéis a vuestros hijos. Pero lo tercero que quisiéramos ver es: los padres llenos del Espíritu Santo instruyen a sus hijos. Si no dice criarlos. Y la palabra criarlos implica alimentarlos, nutrirlos, educarlos hasta que alcancen la madurez. Los padres llenos del Espíritu no deben entregar la labor de instrucción a la iglesia ni a la escuela cristiana. La iglesia es un apoyo, es un soporte, no un sustituto. Los mejores maestros que nuestros hijos deben de tener son sus padres, y no debería de haber mejor maestro que los padres. Entonces los padres son encargados de enseñar a sus hijos, primera y principalmente, a entender quién es su Dios, lo que Él ha hecho en favor de ellos, presentarles el Evangelio. Es la labor primaria de un padre cristiano. Y luego, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Luego, pues viene todo lo que implica el proceso de la vida, criarlos para la vida, criarlos, instruirlos y formarlos para que puedan enfrentar la vida, que no es nada fácil. Entonces, cuando dice criarlos, a eso se refiere. Pero como les decía, el padre natural, no regenerado, inconverso, podrá criar a sus hijos, algunos mal, a otros más o menos, algunos más o menos bien. Pero el padre cristiano tiene la oportunidad de poder trasladar la verdad que él ha recibido. El Salmo capítulo número 78 nos dice así la escritura: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Aquí viene el traslado de generación a generación. Nuestros padres nos las contaron. Y luego dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció
testimonio en Jacob, puso ley en Israel, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu. ¿Cómo lo fue? Diríamos ahí en el aspecto la casa de Israel. Pero en este caso diríamos, bueno, qué privilegio tenemos aquellos que hemos tenido padres cristianos, de decir, hemos recibido la verdad. Ahora necesitamos trasladar la verdad a la siguiente generación y la siguiente generación a la siguiente generación. Entonces, criarlos implica instruirlos. Número uno, repito, insisto, en la palabra de nuestro Dios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y luego en todo aquello que la palabra nos enseña en cuanto a cómo vivir en medio de este mundo, y diríamos este mundo caído, en medio de cómo realmente se vive en este mundo. Lo cuarto que quisiera decirles es que los padres, llenos del Espíritu, amonestan y disciplinan. Moisés, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplinar es necesario. La disciplina en todo lugar es necesario. Estaba viendo un video en días pasados acerca de alguien que representa y dice, ¿cómo sería un día sin reglas? ¿Qué pasaría en un mundo sin reglas? ¿Se imagina usted? El tráfico sería un caos. La casa sería un caos. Todo el mundo sería un caos. Entonces, todos necesitamos reglas. Pero la forma de disciplinar debe de ser en disciplina y amonestación del Señor. Debe de ser conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, la disciplina física, la vara de la corrección. ¿Sabe que hoy en día inclusive hay algunos libros de editoriales cristianas, por cierto, que están enseñando que la vara no debe de utilizarse, sino que debe de ponérsele otro tipo de castigos? Y entonces esta situación, diríamos, se ha venido absorbiendo. ¿Por qué? Porque hay estudios que, por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría ha desarrollado de cerca de 20 años, en donde le han seguido el patrón, por decir así, a los casos en los cuales la disciplina física ha causado que más adelante en la vida los niños y los jóvenes sean violentos. Y entonces hay una corriente antidisciplina. Pero por otro lado, también hay estudios que muestran que la disciplina correctamente apropiada y aplicada con vara da excelentes resultados. Pero para ello tiene que ser aplicada siguiendo los principios bíblicos. Lo primero es, tiene que haber instrucción. Usted no va a disciplinar a un hijo si no le ha instruido antes. Segundo lugar, la disciplina no debe de ser aplicada con ira, porque definitivamente pues va a exasperar a su hijo. Pero la disciplina debe de ser aplicada con firmeza y con gentileza. Y una vez que se ha aplicado la disciplina, nosotros aprendemos en las Sagradas Escrituras que Dios, cuando disciplinó a su pueblo, lo disciplinó adecuadamente
lo amonestó antes a través de sus siervos los profetas, lo disciplinó llevándole al cautiverio, pero también le restauró. Y es, por lo menos en los primeros 6 años, 6, 8 años, es importante la disciplina física aplicada, la vara de la corrección. Hablando de interpretación bíblica, no hay otra explicación a los textos que la Biblia habla en cuanto a la vara. No es restricción, es vara literalmente. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y cuando se refiere a la vara de la corrección, se está refiriendo literalmente a la vara. Yo no sé si todavía las venden ahí en las librerías Josué, ¿verdad? Donde venden las varitas de la corrección. Pero es importante que en toda casa, todo hogar cristiano, tengamos en cuenta esto. Pero la aplicación de la vara no es fácil. ¿Por qué? Porque el carácter de la persona debe de estar controlado por la llenura del Espíritu Santo. El fruto de la templanza o dominio propio le debe de llevar al punto de sostener esa ira, ese enojo y ser consistente en la aplicación de la ira, aplicarla en el lugar amortiguado, diseñado por Dios para ello, aplicarla siendo en una forma no desmedida, habiéndole explicado ya al niño el porqué de esto y restaurarle. Hay estudios que muestran que es la disciplina así correctamente aplicada ha dado excelentes resultados. Y aquellos que lo hemos hecho, creo que testificamos de ello, por la bendita gracia del Señor. Ahora, pero no solamente nos habla de la disciplina, sino la amonestación del Señor. Porque cuando se refiere a la amonestación del Señor, implica el aspecto restaurativo. Implica mostrarle a nuestros hijos el cómo no volver a fallar. Y como decimos, mostrarles el Evangelio. Hacerles ver que realmente la gracia de Dios es suficiente para poder, pues, ayudarles a no volver a caer en el mismo error, la misma desobediencia. Cuando la vara de la corrección es aplicada correctamente, los niños son niños felices y amorosos. Cuando usted los ve a ellos, ellos le miran a los ojos y le sonríen. Los niños exasperados ni siquiera lo voltean a ver. Ellos ven para otros lados. Ellos no saludan. Ellos no logran ver al rostro. No son niños amorosos ni niños cariñosos. Son niños que comienzan a crecer amargados y se van desarrollando en la vida como niños amargados. Ahora, como les digo, la Biblia nos instruye en cómo criar a los hijos. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y la gracia para controlar el carácter y entender cómo debe de ser realizada la crianza eficaz. La verdad es que en este país que nosotros vivimos, que estamos por la gracia de Dios, necesitamos hogares donde realmente se esté aplicando la disciplina correctamente. El doctor Ted Tripp
tiene un libro que se lo recomiendo, se llama Pastoreando el corazón de su hijo. Es uno de los libros que todo padre de familia debería de tener. Y pone una gráfica. En la gráfica hace ver que hasta los 12 años, por decir así, la autoridad de los padres debe de estar muy, pero muy presente para someter la voluntad de los hijos. Pero a partir de los 12 años en adelante, la relación de los padres es la que debe de prevalecer a la autoridad. Tuve el privilegio de estar en una conferencia donde pues nos compartió el hermano Josh McDowell. Y Josh McDowell nos dijo una frase que a mí me quedó impactadísimo. Y dijo: reglas sin relación producen rebelión. Entonces, quien quiere poner reglas, aplicar disciplina, sin tener o mantener una relación adecuada, lo que va a tener es hijos rebeldes. Pero los padres que por la gracia de Dios, Dios inclina sus corazones, el Espíritu Santo al llenarlos le da la capacidad para poderlo hacer, y que entonces estos padres vienen y dedican tiempo a sus hijos, y tiempo de calidad. Los podrán corregir, y si los corrigen en la forma adecuada, pues la disciplina, la enseñanza y la corrección va a dar los resultados que la palabra nos enseña. Y vamos a poder tener entonces los padres, hijos que decimos: gracias, Señor, por los hijos que tú me has concedido. Escuchaba el testimonio de un pastor y decía este pastor lo siguiente: una de las cosas que más me han impactado en cuanto a la relación con mis hijos es que mi hija haya llegado donde mí y me ha dicho: papi, hoy es domingo, este es el mejor día, el día donde lo dedicamos a adorar a nuestro Dios. Créanme, hermanos, que esos son los aspectos que Dios puede lograr a través de la instrucción y la corrección adecuada. En el caso nuestro, yo le agradezco al Señor de que, mi hija mayor a los 13 años tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo le doy gracias al Señor que de pronto pues encontrábamos en la puerta de su cuarto un rotulito que decía ahí: por favor no me molesten porque estoy haciendo mi devocional. Imagínense, para uno de padre, en medio de los tiempos que estamos viviendo, cuando quiero finalizar diciéndole cómo vive hoy en día la familia. Cada uno por su lado: la televisión, el celular, el internet, la pandemia. Todo esto ha venido a desintegrar cada vez más la sociedad. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder honrar a nuestro Dios con familias llenas del Espíritu Santo, que crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.